En este caso, este webinar lo denominamos teórico porque en el fondo no no toca a ninguno de nuestros software, a ninguno de nuestros ERP. En este caso va a ser, lógicamente, la teoría de lo que significan las importaciones, pero les tenemos una sorpresita. Sí, justamente voy allá también, Priscila. Tranquilidad. Primero, este tema está asociado a que viene una segunda parte, otro día, lógicamente, para el RP que ustedes tengan, ¿sí? Así que a terminación vamos a dar también los links para si quieren reservar al tiro la fecha y así dejan guardadita la agenda, ¿ya? Entonces, en esta primera vez, en esta primera sesión, vamos con la teoría, ¿cierto? Que Teresita amablemente nos va a dictar el día de hoy. Y luego vamos a tener una segunda fecha que corresponda a Manager Más, Manager Time o Flexline ERP. Cualquiera de los tres ERP tiene su fecha determinada, así que ahí se pueden asociar, ¿ya? Se pueden registrar. Por ahí preguntaban, ¿va a quedar grabado? Por supuesto. Todos nuestros webinars están grabados y aprovecho y vamos a poner esta primera parte, lean ahí el chat, ¿sí? Les damos la bienvenida y las reglas del juego son, si tienen preguntas mientras Teresita vaya haciendo nuestra charla, en la sección de preguntas, escriben la preguntita para que quede más ordenado y no se pierda la pregunta y podamos contestarlo. En el chat, idealmente solamente déjenos comentarios, saludos, felicitaciones, en fin, ¿ya? Yo les voy a ir dejando también algunos mensajitos, algunos links a medida que vayamos avanzando, ¿sí? El video de la presentación, como les decía, va a estar disponible a partir de mañana en nuestra Academia Manager. Ahí les dejé el link. En nuestra Academia Manager ustedes se registran, se hacen socios de nuestra academia y pueden disfrutar de todo el contenido que tiene la academia. Todos los cursos son gratuitos, toda la visualización de los webinars también son gratuitos, así que pueden verlo. Tienen 10 días de plazo para poder aprovechar ese contenido, así es que por ahí vamos. Los webinars siempre, en todo caso, van a ser invitados también para que se puedan inscribir y poder revivir o ver alguna parte que les faltó, puedan descargar el material también que muchas veces dejamos por ahí. ¿Cierto? ¿Ya? Así es. Bien. Demos comienzo, ¿te parece? Bien. Entonces, como les comentábamos, el día de hoy nos convoca el comercio exterior. Principalmente vamos a trabajar en el proceso de importaciones, ¿ya? Sabemos que el comercio exterior abarca tanto importaciones como exportaciones, pero dada la lógica y la funcionalidad más de nuestro nicho de clientes, es mucho más aplicable el proceso de importaciones y es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero lógicamente, para comenzar con estos conceptos, lo primero que tenemos que trabajar es, ¿qué es el comercio exterior? El comercio exterior, o internacional también conocido, comprende todas las operaciones comerciales, es decir, todas las transacciones de compra y de venta de bienes y servicios, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el comercio nacional? Es que estas se realizan fuera de nuestras fronteras, trascienden a nuestras fronteras, ¿ya? Si ustedes se fijan en la imagen, podemos ver que tenemos barcos, tenemos aviones, tenemos camiones, tenemos los containers, que son conceptos que nosotros siempre vamos a relacionar a estas operaciones de comercio internacional. ¿Ya? Es muy importante destacar que todas estas operaciones de comercio internacional pueden ser realizadas por empresas, entre empresas, con individuos, con gobiernos, con cualquier combinación de esto, ¿ya? En específico, cuando hablamos del comercio exterior en Chile, estamos hablando de que en nuestro país es una de las mayores frecuencias de la economía, ¿ya? Nosotros somos un país que está bastante caracterizado por la importación, ¿ya? Somos un país que depende mucho de las importaciones, ¿ya? Y nuestro sistema económico se basa en gran medida a el comercio internacional, ¿ya? Es por esto que nosotros, como siempre hemos hablado de que Chile ha adoptado distintas políticas en temas de
comercio exterior, como son los tratados de libre comercio, como son que con algunos países, por ejemplo, tenemos tratados de doble tributación, cosa de tributar en uno de los dos países y no pagar impuestos en los dos, y por lo tanto hacemos que la economía se vaya moviendo, ¿ya? Entonces, partimos con este primer concepto que es el comercio exterior. Pero como yo les comentaba al principio, dado que en nuestro mundo de empresas, ¿ya?, nos encontramos más con el caso de aquellas empresas que son importadoras, es que el día de hoy vamos a trabajar con este proceso en particular, que es el proceso de importaciones. El proceso de importaciones siempre se ha caracterizado por ser un proceso en el cual muchas veces pensamos que es un proceso muy difícil, muy engorroso, que hay muchas partes y no lo entendemos. La idea de hoy día es que vamos viendo pequeñas partes de este proceso para que entendamos que el proceso en sí no es tan complejo. Tenemos que tener claro quiénes son las partes que interactúan dentro del proceso y principalmente cuáles son los documentos que interactúan, ¿ya? Que ahí es donde siempre tenemos algunas diferencias. Entonces, lo primero que vamos a partir de la importación va a ser los documentos comerciales. Cuando hablamos de los documentos comerciales son todos aquellos documentos en los cuales se va a ver involucrada la operación comercial, ¿cierto? Este traspaso de bienes y servicios. Es muy importante, siempre destaquemos que yo creo que en los últimos 5 años hemos sufrido un gran auge de importación de servicios. Antiguamente, cuando nosotros hablábamos de importaciones, prácticamente hablábamos que el 100% eran productos. Hoy en día ya estamos hablando de importación de servicios, ¿no? Así que es muy importante también que siempre tengamos en claro que pueden ser productos o servicios. Dentro de lo que son los documentos comerciales, nosotros vamos a diferenciar, podríamos decir, un primer grupo que son los documentos más obligatorios y un segundo grupo que son los documentos opcionales o que van a depender del bien o servicio que voy a importar, si van a interactuar o no con ellos. Entonces, como primer documento comercial, vamos a trabajar con el embarque, ¿ya? El conocimiento de embarque, como técnicamente se le conoce, o algunos le llaman carta de porte, guía aérea, todo va a depender de qué, de cómo yo realice el embarque. Recordemos que para que se realice una importación a Chile en particular, la condición es que traspase nuestras fronteras, y nuestras fronteras son marítimas, terrestres y aéreas. Por lo tanto, podemos tener embarque por estos 3 medios, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Que este documento de embarque, ¿cierto? Este conocimiento de embarque, esta carta de porte o la guía aérea, tiene que venir siempre a nombre de quién es el responsable del traslado, ¿ya? Comúnmente se piensa que tiene que venir a nombre de la empresa que está comprando, pero muchas veces puede haber un consignatario de por medio, ¿ya? Cuando yo compro a través de un tercero, viene a nombre de mi tercero, ¿ya? Entonces, muy importante que siempre tengamos esa consideración. Y el documento de embarque va a ser clave dentro del proceso, porque vamos a entender que cuando yo realizo la acción de embarcar el producto o servicio, más que nada los productos, es cuando el proceso comienza, ¿ya? Luego, como segundo documento comercial, vamos a tener la factura comercial. Cuando hablamos de factura comercial, siempre tenemos el conflicto, sobre todo los de origen más chileno, que nosotros estamos acostumbrados a la factura física nuestra, la factura de compra, la factura de venta. Y muchas veces cuesta entender cuál es la factura comercial cuando interactuamos con una importación, ¿ya? Pero cuando hablamos de la factura de compra original o la factura comercial, nos estamos haciendo directa alusión a un documento que popularmente lo conocemos más por su nombre en inglés, que es la invoice, ¿ya? ¿Y por qué les digo que nos cuesta asociar que esta invoice es una factura? Porque muchas veces nos llega por adjunto en un correo electrónico y es una hoja que dice arriba invoice y un número. Y como nosotros estamos muy acostumbrados a que la factura tiene que tener un membrete, tiene que tener un folio, tiene que estar autorizada, nos cuesta asociar que esa es la factura comercial, ¿ya? Es muy importante que tengamos muy claro esto, porque a lo largo del proceso nos vamos a dar cuenta que pueden aparecer otras facturas, pero que no son necesariamente la que acredite cuál es la compra que vamos a realizar, ¿ya? Aquí hay que tener un tema no menor y siempre en consideración. La invoice o la factura comercial se valoriza en la moneda en que yo voy a comprar efectivamente. Es decir, por ejemplo, si yo voy a comprar a China, puede que esa factura venga valorizada en yuan, puede que venga valorizada en dólar, ¿ya? ¿Por qué es importante destacar esto? Porque cuando pasemos al tercer documento nos vamos a dar cuenta que va a aparecer otra moneda,
que puede ser distinta y por lo tanto puede haber una pequeña diferencia entre los valores que yo presento en la invoice y en el tercer documento, que es la declaración jurada. Yo sé que a lo mejor cuando hablamos de declaración jurada puede parecer como, ¿qué es una declaración jurada? Estamos todos acostumbrados también a lo mejor que una declaración jurada es un documento que yo voy a una notaría, la firmo y una declaración jurada. Pero cuando hablamos de la declaración jurada, que tiene directa relación al proceso de importaciones, nos referimos a la declaración jurada que nos entrega el Servicio Nacional de Aduanas, en la cual nosotros hacemos la declaración por medio de un formulario de cuál es el precio de las mercaderías que estamos importando, ¿ya? Entonces, cuando yo le hablo de declaración jurada, a lo mejor les parece algo muy extraño, pero ahora se los voy a llevar a un lenguaje más del mundo de la importación más nacional, que es un lenguaje que ocupamos más, que es la declaración de la agencia, la declaración de impuesto, que es la DIN, ¿cierto? Que esa declaración que nosotros tiene arriba el membrete de la agencia de aduana, que hoy en día son todas electrónicas, son muy fáciles de entender. Antiguamente, cuando eran manuales, eran un lío, pero hoy en día son mucho más fáciles, ¿ya? Entonces, acá cuando nosotros hablamos, es que yo les decía que va a aparecer una tercera moneda en esta operación. Cuando hablo de tercera moneda me refiero, la factura comercial va a estar valorizada a la moneda de compra, que puede ser euro, dólar, yuan, va a depender de la moneda en la cual yo estoy importando. Pero la declaración jurada, la DIN, trabaja en base a otra moneda, que es el dólar aduanero, ¿ya? Y cuando hablamos del dólar aduanero, también tenemos que tener claro qué es. El dólar aduanero es un dólar que se fija una vez al mes, ¿cierto? Y todas las operaciones de ese mes se van a regir por ese dólar. Como conocimiento general, para que todos sepan, el dólar aduanero de un mes corresponde al último dólar transado el mes anterior. El último dólar, por ejemplo, del mes de abril, va a ser el dólar aduanero que se van a realizar todas las operaciones durante el mes de mayo, ¿ya? Ese es el dólar aduanero, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo les decía que puede haber una pequeña diferencia entre lo que se declara en la invoice, cuando yo hago la conversión a la tasa de cambio, y la declaración jurada en la DIN, por la sencilla razón de que la DIN va a estar valorizada a dólar aduanero. Y ahí es independiente de a qué país yo estoy importando. Siempre va a ser el dólar aduanero, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener esa consideración, que podemos tener esa pequeña diferencia entre estos dos documentos. Visto estos tres documentos, que son los que podríamos denominar como los documentos comerciales más estándar, los que siempre van a operar, casi siempre, digamos, van a estar en la operación. ¿Cuándo puede que el embarque no esté? Cuando estemos importando un servicio. Y ahí solo vamos a trabajar con invoice y con declaración jurada, pero no necesariamente con embarque. Bien, entonces estábamos conversando sobre los documentos comerciales y yo les comentaba que tenemos un grupo que eran los documentos comerciales que podíamos decir que eran más obligatorios, en el cual nos encontrábamos con el documento embarque, nos encontrábamos con la invoice o factura comercial y nos encontrábamos con el siguiente documento, que era la declaración jurada, que era la declaración jurada en el cual nosotros se calculan en el fondo los impuestos, ¿cierto? Que es la declaración de ingreso. La DIN, también conocida, o la DI, que es aquel documento que emite el Servicio Nacional de Aduanas. Luego de estos tres documentos que podríamos decir que son los más estándar o los más que en toda operación van a estar involucrados, vamos a pasar a ver ciertos documentos que son específicos de determinados procesos de importaciones. Y son los 5 que vamos a ver a continuación. El primero de ellos, nos vamos a encontrar con el certificado de origen. El certificado de origen es aquel documento en el cual yo voy a utilizar cuando necesito certificar, valga la redundancia, el origen de una mercadería, ¿ya? Puntualmente se ocupa mucho el certificado de origen cuando trabajamos con ciertos países en los cuales Chile tiene los tratados de libre comercio, ¿cierto? Puntualmente siempre hablamos del caso de China, en la cual tenemos el certificado de origen, ¿ya? Entonces tenemos este documento que obviamente va a ser complementario porque no siempre va a estar presente cuando hacemos este tipo de operaciones. El siguiente documento es la lista de empaque, ¿ya? O el packing list, ¿ya? Comúnmente en todo este proceso yo les voy a nombrar las dos siglas, en español y en inglés, ¿ya? Pero por lo general, dado como es la idiosincrasia también de nuestra economía, nosotros nos gusta mucho hablar con las terminologías en inglés. Entonces vamos a hablar del packing list. ¿Qué es el packing list? Es aquella lista
que en el fondo nos dice cómo viene empacado el producto. Esto se ocupa mucho cuando, por ejemplo, yo hago lo que se llama una consolidación de container, en la cual en un container puedo traer más de una importación. Entonces, para esto es fundamental mi packing list o mi lista de empaque. ¿Ya? Otro documento que tiene directa relación son los certificados de seguros. ¿Ya? Y acá nos encontramos con que tenemos distintos tipos. ¿Ya? Pueden ser los seguros cuando sale del origen, puede ser el seguro del traslado o puede ser el seguro cuando ya, por ejemplo, está en territorio nacional y hago el traslado hacia la bodega final. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el certificado de seguros. Respecto al certificado de seguros, va a tener directa relación con un concepto que vamos a ver más adelante, que son los Incoterms, ¿ya? O las condiciones de venta, ¿ya? Entonces va a depender de cuando yo hago mi primera transacción, cuando me pongo de acuerdo con mi contraparte, ¿cierto? Con mi proveedor, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuáles van a ser las condiciones de venta? Y en base a eso vamos a ver si los seguros están involucrados o no en la operación comercial. ¿Bien? Luego tenemos un cuarto documento, que en realidad pueden ser múltiples documentos, que son los gastos. ¿Ya? Cuando hablamos de gastos, hablamos de todos los gastos relacionados que tienen directa relación a la operación. Es decir, todo aquello que yo necesito para que la operación efectivamente llegue a mi bodega. ¿Ya? Desde que salga del puerto de origen hasta que llegue a mi bodega. Todos los gastos que están involucrados entre medio. Gastos que, dicho sea de paso, pueden estar incluidos en la operación, es decir, en lo que me va a cobrar mi proveedor, pueden estar incluidos a lo mejor en la declaración jurada o van a ser facturas de proveedor a lo mejor nacionales que van a ser facturas de tercero. ¿Ya? O de terceros gastos, mejor dicho. Entonces ahí todo va a depender también de qué concepto, del Incoterm, de la condición de venta. Y finalmente tenemos el último documento comercial, que son los otros. Aquí en el otro son principalmente todos aquellos servicios que a lo mejor tienen directa relación a la importación, que a lo mejor no tienen directa relación a, por ejemplo, a una factura de compra, ¿ya? Puede ser una boleta de honorario y así un sinfín de otros documentos. Sabemos que hoy en día, dada los últimos cambios de IVA en los servicios, estos documentos pasaron a ser un poco más escasos, pero igual pueden estar todavía, ¿ya? Por eso los vamos a clasificar dentro de estos otros, ¿ya? Entonces aquí ya hemos visto un poco el concepto de cuáles son los documentos que van a interactuar en el proceso. Si ustedes se fijan, como yo les decía al principio, son documentos que nosotros en el día a día lo vemos. Cuando nosotros trabajamos con importaciones, yo siempre lo visualizo. Cuando una empresa se dedica a las importaciones, por lo general tiene una cajonera, que es una cajonera Cardex, ¿cierto? Que es una cajonera de estas que aceptan estas carpetas café, que tienen una winchita y que se enganchan en la cajonera, donde yo adentro voy ingresando todos los documentos, porque todos sabemos que una importación siempre, a lo menos, va a durar una semana, todo el proceso, sabemos que puede durar mucho más, ¿ya? Entonces, vamos a ir juntando todos los documentos dentro de esta carpeta, ¿ya? Y es por eso que hoy en día, y así muchas soluciones de sistema, mucho ERP, trabajan el concepto de carpeta de importación, pero simplemente lo único que hicimos fue tomar este mismo concepto de la carpeta café y llevarla a nivel sistémico, ¿ya? Así que ahí no hay nada nuevo, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien. Vamos a ver ahora el proceso de importaciones. Vamos a definir las etapas que tiene un proceso de importaciones y nos vamos a ir dando cuenta que todos estos documentos que vimos previamente van a tener una incidencia dentro de este proceso, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta también que pueden haber otros documentos. Yo les hablé principalmente de los más básicos. Dentro del proceso también vamos a ir conversando de algunos otros que pueden ser a lo mejor más comunes. ¿Bien? Como ya les comentaba al principio, siempre tenemos que tener la mirada de que el proceso de importación es cuando nosotros, ¿cierto?, que estamos aquí situados en Chile, vamos a ir al mundo a comprar. Ya dejamos de comprar en mercado nacional, ¿cierto? Dejamos de comprar en territorio nacional y salimos al mundo. Y a este mundo podemos salir por camiones, por aviones, por barco, un sinfín de medios de transporte. Entonces, para iniciar el proceso de importaciones, lo primero que hacemos es elegir al proveedor, ¿cierto? Primero tenemos que tener claro a quién le vamos a comprar. Pero también alguien me podría decir, pero hay un paso previo. ¿Qué voy a comprar? ¿Cierto? ¿Qué es la necesidad?
¿Cuál es la necesidad que tengo que cubrir? Entonces, el primer proceso de este flujo va a ser elegir al proveedor. Y aquí ustedes ya se fijan que ya yo le adelanté un poquito, hice un pequeño spoiler ahí. Vamos a empezar a conversar del concepto de los Incoterms, ¿ya? Que son estas condiciones de venta. ¿Bien? A continuación de la presentación los vamos a ver en detalle, así que no me voy a detener tanto en ese concepto. Luego tenemos el siguiente paso, cuando ya elegí al proveedor y ya realicé la operación, le dije, ok, mándamela. Aquí pueden haber dos situaciones. Puede ser que yo le mandé un documento como para preguntarle y que me hagan una cotización formal, que puede ser una orden de compra de importaciones. Comúnmente le ponemos el apellido de importaciones para identificar que es distinta a la orden de compra que ocupa en el medio nacional, ¿ya? Pero no es más que el mismo documento, que es un documento comercial, ¿cierto? Que tiene como finalidad formalizar una solicitud de precios. ¿Bien? Luego que tenemos esta, entonces ya tenemos hecha nuestra elección de proveedor, está nuestra orden de compra, se genera nuestra invoice o factura comercial, viene el siguiente paso, que es el embarque en origen, ¿ya? Siempre cuando uno piensa en el concepto embarque, por mucho tiempo se pensó solo en el concepto de barco, ¿ya? De hecho, tiene una cierta similitud con la palabra. Pero vamos a pensar siempre que es subir la mercadería al medio de transporte, ¿ok? En el origen, ¿ya? Es decir, de dónde va a partir la mercadería. Luego, como tercera etapa dentro de nuestro flujo, viene la llegada a destino. Es decir, la mercadería transitó, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy comprando, vamos a hacerlo una compra bastante más simple. Vamos a decir que estamos comprando en Lima. Entonces, salió del puerto de Lima y llegó al puerto de San Antonio nuestra mercadería, ¿ya? No se demoró tanto, una semana pongámosle que se demoró, ¿ya? Para no entrar en un flujo más complejo. Y llegó al destino, llegó aquí al puerto. Pero una vez que llega al puerto, no es como que yo voy y le digo al puerto, oye, llegó mi mercadería, entrégamela. No, tiene que haber todo un proceso de por medio, ¿cierto? Que viene el proceso de que yo tengo que sacar la mercadería del medio de transporte, tiene que pasar por la validación de los agentes fiscalizadores, que son del Servicio Nacional de Aduanas, y tengo que involucrar a todos estos proveedores, por así decirlo, que son parte de nuestro proceso, pero que ya son más nacionales. Y ahí nos vamos a encontrar con el cuarto elemento de nuestro flujo, que es el agente de aduana, ¿ya? Si ustedes se fijan, hasta ahora yo les hablaba del Servicio Nacional de Aduana, y estoy haciendo clara alusión a nombrarlo completo, para que sepamos la diferencia entre el ente regulador, que es el Servicio Nacional de Aduanas, y el agente de aduana, que es un proveedor, ¿cierto? Que es una empresa que existe en Chile y que va a tener que en el fondo me va a representar ante el ente fiscalizador y va a hacer los trámites para sacar la mercadería y entrarla a Chile. Porque recordemos que mientras la mercadería está en el puerto y no se ha desembarcado y no ha pasado por el proceso de agencia de aduana, no se ha internalizado en Chile. Por lo tanto, no está en Chile aún. ¿Bien? Y aquí también tenemos una pequeña salvedad, que sabemos que existe una cierta requisito en las cuales depende la cantidad de dólares. Si ustedes se fijan, aquí ya hablamos siempre, cuando hablamos de este tipo de transacciones, por lo general hablamos como moneda dólar. Por eso es que yo al principio les hablaba que íbamos a tener a lo menos 3 monedas involucradas, ¿ya? La moneda de compra, el dólar aduanero y el dólar propiamente tal. Que es que cuando tenemos menos de $1.000, a lo mejor no requiere un agente de aduana y puedo hacer directamente el trámite, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en que estamos haciendo una gran importación y vamos a tener más de esta franquicia y por lo tanto vamos a necesitar el agente de aduana. Y este agente de aduana viene también a ser nuestro proveedor, ¿ya? O sea, ya tenemos a nuestro proveedor en el extranjero y tenemos nuestro proveedor que podríamos decir que es nuestro proveedor transnacional, que es el agente de aduana, ¿ya? Y este agente de aduana nos va a representar ante la aduana, ante el Servicio Nacional de Aduana, para poder sacar nuestra mercadería de las bodegas, ¿cierto?, del Servicio Nacional y llevarlo a nuestras bodegas. Aquí es importantísimo, como yo les decía al principio, tener claro si solo en mi operación comercial va a interactuar el Servicio Nacional de Aduana o requiero de otra autorización, ¿ya?
Les pongo un caso, por ejemplo, si voy a comprar medicamentos, tiene que estar validado. Si voy a comprar a lo mejor algún otro insumo que tiene directa relación a la agricultura, tiene que estar validado. Entonces tengo que cumplir con toda la normativa vigente. Bien. Como sexto elemento dentro de nuestro flujo tenemos el transporte al destino final. Es decir, perfecto, pasamos todas las validaciones, pagamos los impuestos, que es lo más importante. La aduana nos va a decir, sí, está con todos los papeles listos, pero págame. Una vez que me pagues, puedes sacar tu mercadería. Y vamos a entrar entonces en un nuevo elemento que es el transporte al destino final. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si tenemos nuestra mercadería en el mismo ejemplo que la tenemos en el puerto de San Antonio y nuestra bodega principal está en la INEA, en el aeropuerto de Santiago, tenemos que pagarle a un transportista que tome nuestra mercadería del puerto y la traiga hacia Santiago. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el sexto elemento dentro de nuestro flujo. Y el último elemento de nuestro flujo es que llegó efectivamente a nuestras bodegas. Una vez que nuestra mercadería entró en nuestras bodegas, podemos decir que el proceso de esa importación ha terminado propiamente tal, y esa mercadería ya está en condiciones de que yo la pueda vender en mi mercado nacional o mercado extranjero también. Pueden ser las dos modalidades. Pero entonces aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos todo nuestro proceso de importaciones. ¿Ya? A su vez, si ustedes lo analizan, cada uno de estos 7 etapas del proceso de importaciones es un subproceso que tiene involucrado un sinfín de etapas. ¿Ya? Como yo les comentaba al principio, en la elección del proveedor puede ser que tenga que mandar de acuerdo a mi procedimiento empresarial, tengo que mandar 3 órdenes de compra, es parte de ese proceso. Ya para el transporte final a lo mejor va a depender de que tengo que hablar con mi empresa transportista y decirle cuánto es el volumen, ¿cierto? El volumen físico que va a ocupar la mercadería para saber qué tipo de camión, de camioneta me tienen que enviar para hacer el retiro de mi mercadería. ¿Bien? Entonces, este es nuestro proceso propiamente tal de importaciones. Pasamos al siguiente tema, que algo les he ido haciendo el spoiler, que son los Incoterms. ¿Ya? Vamos a primero entender qué son, cuál es su finalidad, quién los rige y en qué consisten ellos. ¿Qué son? Son códigos de 3 letras que se usan en el comercio internacional para aclarar quién paga qué en una transacción. Es decir, son las reglas del juego. Es decir, esta parte la pago yo como cliente final, esta parte la pago yo como proveedor. Es definir quién va a pagar las distintas consideraciones que tenemos que tener. Los seguros, los fletes, el transporte. ¿Bien? Entonces, primero tenemos que tener claro que es un código de 3 letras. ¿Cuál es su misión? Definir quiénes son los responsables y cuáles son los riesgos involucrados en la operación. ¿Ya? Luego tenemos quién los emite, la Cámara de Comercio Internacional. Y aquí es muy importante que tenemos claro que existe una Cámara de Comercio Internacional que es la que rige todas las operaciones internacionales, valga la redundancia, ¿ya? Es decir, es aquella que tiene como finalidad decir, ok, cuando las operaciones comerciales estén involucradas más de un país, ¿cómo se van a regir? ¿Cómo tienen que conversar? ¿Cuáles son las normativas? ¿Ya? Y es por eso que son muy importantes estos conceptos de Incoterms, porque nos van a ayudar a que la comunicación sea mucho más fluida. ¿Ya? Finalmente, ¿cuál es la misión? La última emisión de los Incoterms es del año 2020. ¿Ya? Ahí se emitió la última revisión en la cual se dictaminó que existen 11 Incoterms que son los que están vigentes. ¿Ya? La revisión anterior había sido el 2010. ¿Ya? Bien, ahora que tenemos claro qué son, vamos a pasar a ver en detalle en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a partir conversando que estos Incoterms se clasifican. Vamos a encontrar que son 4 grupos. ¿Ya? El primer grupo de ellos es el grupo E. El segundo es el grupo F. El tercero es el grupo C. Y el cuarto es el grupo D. Si ustedes se fijan, no tiene un orden cronológico de abecedario. Podríamos decir parte primero el grupo C, después el grupo D, después el E y el F. No. Estos grupos están clasificados por la primera letra del acrónimo. Es decir, por la primera letra de estas 3 letras que son las siglas y tienen directa relación a su sigla en inglés. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo cada uno de estos grupos en detalle. El grupo E está compuesto por un Incoterm, que es el ex work o en fábrica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir?
que la mercadería se transa hasta que el producto queda en la fábrica. O sea, el proveedor se hace responsable solo hasta que el producto está en la fábrica, ¿ya? No se preocupa de nada más, ¿ya? Podríamos decir que es como la compra más incómoda para el cliente final, porque en el fondo tiene que hacerse cargo de todo, de sacarlo de la fábrica, de todo el transporte y todas las operaciones, ¿ya? Entonces tenemos este primer concepto. Luego tenemos el grupo F. En el grupo F nos vamos a encontrar con que tenemos 3 Incoterms: el FCA, el Free Carrier o el libre transportista, el FAS, que es el libre al costado del barco, y el FOB, que es el libre a bordo, ¿ya? Entonces aquí ya nos vamos a empezar a ver que el primero decíamos, ok, la mercadería se va a quedar en la fábrica. Estoy pensando como el proveedor extranjero. Tú dime cómo la vas a venir a buscar. Ya pasamos al grupo F, en la cual tenemos que podemos transar cómo va a ser el transportista. Puede ser que yo como proveedor te lo deje al costado del barco o que te lo suba al barco, ¿ya? Recuerden siempre que cuando hablo de barco me refiero a subirlo al medio de transporte. Puede ser el avión, ¿ya? Puede ser el camión, ¿ya? Pero siempre en el concepto del barco. Si ustedes se fijan, las siglas tienen directa relación porque principalmente yo les diría que el principal medio de transporte en cuanto a importaciones son los barcos, ¿bien? Entonces aquí ya pasamos al grupo de F. Luego vamos a pasar al grupo C. En el grupo C nos vamos a encontrar con que tenemos 4 tipos, ¿ya? El SFR, que es el costo y flete, es decir, pago el costo y el flete. El CIF, costo, seguro y flete, ¿ya? Yo diría que es uno de los más comunes. Después tenemos el CPT, que es el costo del transporte hasta el destino, o el CIP, que es el costo del transporte y el seguro hasta el destino, ¿ya? Entonces, lo mismo, vamos viendo. Vamos a pagar solo el costo y el flete, el CFR. Ok, vamos a incluir el seguro, el CIF. Vamos a incluir que yo voy a pagar el transporte hasta el destino, ok, el CPT. Y voy a incluir el transporte y el seguro, el CIP, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 4 que son de la grupo C. ¿Se fijan? Como yo les decía al principio, los grupos se caracterizan porque, por su nomenclatura en inglés, es la primera letra de estos acrónimos. Finalmente pasamos al último grupo, que son el grupo D. En el grupo D nos vamos a encontrar con 3. El DAT, que es entregado en la terminal, ¿cierto? En el destino final. El TAP, entregado en el lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar a acordar. Y el DDP, entregado con los derechos pagados. Es decir, en este a mi proveedor yo le digo, tú encárgate de todos los gastos, todos los pagos, y yo quiero la mercadería lista en mi bodega. Y tenemos el DDP, ¿ya? Entonces ahí hicimos el barrido por los 4 grupos y vimos estos 11 condiciones de venta, ¿ya? Estas 11 Incoterms. Entonces, muy importante tener claro cada uno de estos conceptos porque va a ser fundamental a la hora de negociar con mi proveedor con cuál de estas cláusulas me voy a quedar, ¿ya? También es importante destacar que no siempre tengo que trabajar con la misma. A lo mejor va a depender de mi proveedor, que en algunos voy a trabajar a lo mejor con el CIF, en otros puedo trabajar con el DAP, y así sucesivamente puedo ir variando, todo va a depender de cómo sea mi relación con mi proveedor, ¿bien? Pero aquí tenemos entonces los 4 grupos de estos Incoterms o condiciones de venta, ¿ya? Como yo les decía al principio, nos gusta mucho hablar de los conceptos en inglés. Yo siempre me gusta aterrizar y explicar los 2 conceptos, ¿ya? Para que todos entendamos que es lo mismo. Bien, ¿cuáles son los beneficios de usar Incoterms? Porque para algo se crearon. O sea, la Cámara de Comercio Internacional no fue que un día se levantó y dijo, vamos a inventar estos códigos. No. ¿Cuáles son los beneficios de su uso? El primero, que es la comprensión. Que comprendamos, porque ustedes comprenderán que como en estas operaciones vamos a hablar de idiosincrasias distintas, lenguaje distinto, idioma distinto, la idea es que todos entendamos lo mismo, ¿ya? De esta manera, vamos a evitar los malos entendidos, ¿ya?
Pero si tú tenías que pagar todo, ¿pero por qué? Si no me contrataste esa cláusula, tú me pagaste el ex-work en fábrica, ¿por qué tengo que pagar todo? Para no tener esos malos entendidos, lo más claro es dejarlo por escrito. Y por eso cuando veíamos el flujo de importaciones, yo le decía que lo fundamental, en el primer paso, cuando elegíamos al proveedor, era definir de inmediato cuál era el Incoterm que íbamos a trabajar. Luego, el proceso de transporte eficiente. Tenemos que tener claro quién se tiene que hacer cargo del transporte, para que tengamos claro qué tipo de transporte vamos a utilizar, en todo sentido, desde que sale de la fábrica, en qué, por ejemplo, se embarca, el barco lo transita, después el camión que tiene que ir a buscarlo. Todo ese proceso tiene que ser eficiente, porque si no es eficiente, puede hacer que a lo mejor ese proceso de importación, que debería demorarnos 3 semanas, un mes, va a demorar 2 meses, y eso me va a generar que mis procesos de venta se van a ver involucrados porque no tengo stock. Entonces tiene que ser lo más eficiente posible el proceso de transporte. Luego tenemos la comunicación. Para evitar también la comprensión y lo malo entendido, la comunicación siempre tiene que ser pilar fundamental de estas operaciones. Y finalmente, el cumplimiento legal. Que todos tengamos claro cuál es el cumplimiento legal que están haciendo estos Incoterms. Bien, entonces aquí ya hicimos un barrido de lo principal a nivel conceptual. Entendimos un poco el proceso, quiénes son los involucrados, cuáles son los documentos, cuáles son las cláusulas. Súper, súper. Perfecto. Aquí hay un par de preguntas. Justo. Patricio, sí, no hay problema. Mañana tenía que retirarse Patricio en este caso. No hay problema. Mañana va a estar ya habilitado, disponible el webinar, el video en la academia. Va a llegar una invitación y de todas maneras ahí también te puedes registrar y verlo por tu propia manito. ¿Sí? ¿Ya? Unas preguntas ahí, un par de preguntas que aparecieron. Ariel consulta, ¿el puerto te permite retirar uno personalmente la carga como proveedor interno o se necesita sí o sí un tercero aprobado por el puerto? Exacto. Tiene directa relación a lo que yo les comentaba de que tenemos que cumplir con la normativa, porque no es llegar y decir, en mi mercadería la voy a buscar. No. ¿Ya? Y también ahí tienen que tener mucho cuidado que, sobre todo en los puertos, tienen horario. Horario para hacer las descargas. Claro. ¿Ya? Sí. Ahora, yo había respondido un poco que también depende del producto importado. No hay un impedimento legal que obliga, ¿cierto?, tener un tercero, pero lógicamente hay que ver bien en la legalidad, como decía Teresita, ¿cierto? Así es. Por lo general es más cómodo también utilizar el agente y los terceros que otros se encargan de esas cosas. Además que los agentes, como yo siempre digo, son los especialistas. Exacto. A no ser que, lógicamente, manejemos todos los contactos y todo, pero siempre es bueno tener ahí un contacto. También nos pregunta, ¿cuál sería la condición de venta más conveniente para el importador? Depende, como decíamos, depende lógicamente de las condiciones con que se da, ¿cierto? ¿Qué estamos trayendo? ¿Qué es lo que ofrece el vendedor? El país de origen también, cómo está el trato ahí. Sí, también. Así que también depende de cuál es el transporte. Sí, el transporte y los seguros involucrados. Exacto. Sí. ¿Ya? Por eso yo les decía un poco al idealmente principio, hacerse como un checklist de las cosas involucradas como para determinar cuál conviene más en todo caso. Claro, por eso yo les decía un poco cuando lo revisábamos que uno como por regla general piensa en el CIF, pero muchas veces el CIF no es el más conveniente. Claro. Sí, justo aquí Luis decía, ¿cuál es el Incoterm más común? El CIF. El más común es el CIF. Ahora también hay que pensar en que hasta hace un tiempo hacia atrás, como decía, está todo con nombre como enfocado en el barco, pero ahora tenemos el avión, tenemos los camiones y todo lo demás, entonces, incluso vehículos más chicos. Sí. Entonces, ahora todas las reglas han cambiado un poco y, lógicamente, ahí es donde hay que... Ahora hay más diversidad para elegir, en el fondo. Sí. De hecho, por ejemplo, un tema un poco más de cultura general, que muchas veces se nos pasa. Uno siempre cuando piensa en las importaciones piensa, la empresa va a comprar. Ojo cuando hacemos viajes de turismo y entramos a Chile.
que lo primero que nos toma es la aduana y nos revisa. Y también son importaciones, pero son personales. Hay que andar trayendo las boletas, no hay que pasarse de ciertos montos, porque si no uno tiene que estar pagando impuestos que no le gustaría haber pagado. Exactamente. Así que, bien. Por aquí parece que aparece una pregunta más. En el grupo C dice, ¿a qué se refiere el costo? Dice J. Fran. Al costo que nos cobra el proveedor. Al costo de la mercadería. Que por lo que veíamos en los grupos siempre venía con algún agregado, ¿cierto? Con algún agregado. Podía ser el seguro, podía ser flete, seguro. Flete, pero siempre es el costo. Siempre es el costo. Podríamos decir que, en términos más técnicos un poquito, podríamos hablar que es el FOB. ¿Cierto? Que es como el precio que me cobra el proveedor. ¿Ya? Exacto. Otra cosa que también hay que tener en consideración son los tipos de cambio de la moneda con que vamos a hacer la transacción. ¿Cierto? Porque muchas veces pensamos, el dólar. Pero si compramos, por ejemplo, en China, el chinito me va a estar cobrando en su moneda, me va a estar cobrando en dólar, ¿en qué? Sí. ¿Y en qué dólar? ¿Y qué dólar? Exacto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Mientras ahí apareciera alguna otra. Clarísimo, dice. Gracias. Apareciera otra consulta, lógicamente les pedimos las disculpas pertinentes por el lapsus. Sí, problema técnico. Puede pasarle a cualquiera, ¿cierto? Así que afortunadamente no nos pasamos mucho. Mañana va a estar disponible de todas maneras el video, ¿ya? Así es que, tal cual como dijimos ahí. Y acuérdense de participar en el webinar de cada uno de su RP. Exacto. Y por ahí estuvimos ya conversando esa parte. Entonces, mientras no estabas. Próximo miércoles, Manager Más, siguiente Manager Time, su siguiente FlexLink. Si llegaran a tener alguna duda de cuál es su RP por el nombre, sencillamente pueden sacarle una pantalla, nos escriben y nosotros les decimos cuál es. No tenemos ningún problema en ayudarlos con eso. Exacto. Con el link que les dejé yo, se pueden inscribir todos los que quieran porque después se asocia al mail. Cuando ya estén inscritos, no compartan ese mail porque si no, es uno nomás el que puede entrar. Ya, aquí aparecieron unas preguntas. Nicolás dice, para internalizar la mercadería, ¿una opción es por medio del agente de aduana? Sí. Depende del monto, de las opciones, sí. Pero sí. ¿Sobre $1,000? Sí. Menos de $1,000 no es tan necesario el agente de aduana. Solange aquí comentó, en las preguntas comentó así, por eso decía yo qué cosa. Dice, todo genial, estaremos atentos al próximo encuentro para ver la práctica. Solange, entonces, inscribirse en el sistema que le corresponde, ya saben Manager Más, la página web, Manager Time, puede estar en un escritorio remoto, puede decir 8.0, ahí vimos todas las descripciones, puede estar instalado en el computador, así como también FlexLine, ¿cierto? También es escritorio, pero dice FlexLine ahí más. Por lo general se confunden entre los dos managers. ¿Ya? Cristian, no hay problema. El video, como les decíamos, va a estar disponible en nuestra academia, va a estar el material, vamos a dejarles ahí un material y además de el video, obviamente con las ediciones correspondientes, para que puedan verlo con detalle, ¿ya? Y las próximas fechas, les recordamos entonces, el miércoles 20, los voy a ir pegando nuevamente, para que los tomen ahí y justo los que... Ese es Manager Más. Entonces, si tienes Manager Más, toma ese link y reservan al tiro cupo para y la fecha, aprovechen y lo dejan en el calendario. Para el 22. El 29 es Manager Time. El 29. Y al siguiente miércoles, todos miércoles a las 4 de la tarde, FlexLine el 5 de junio. Ya, ahí están los 3 links, entonces tomen uno de ellos. Si están con la duda, nos pueden dejar ahí, nosotros después les contestamos cuál es el que ustedes tienen, o nos mandan un mail, ¿cierto?
pueden responder el mismo mail que les llegó de la cita, ¿cierto? Para que no se mareen con otro mail, que es mío. y ahí les decimos cuál es el que les corresponde. Aquí Solange dice... en mi empresa necesitamos saber un poco más sobre informes de internación. Ese tema lo van a dar, lo vamos a ver directamente, si es lo que se refería, el proceso completo desde que iniciamos el registro del proceso de importación hasta el final, hasta los pagos y todo lo demás, ¿cierto? Lo vamos a ver justamente en cada uno de los sistemas Solange, ¿ya? Si es que era eso lo que justamente... Ah, después lo pregunto por acá. Ok. Dice Mariana, si un despacho aéreo por más de 9.000 euros, wow, usa internación, ¿la hace la agencia de aduanas? Sí. O por ejemplo podría hacerlo DHL. No. La diferencia de la agencia de aduanas por el valor, yo creo. Por el valor tiene que ser agencia de aduanas. Porque de hecho, DHL lo más seguro es que diga, sí, lo puedo traer, pero necesito una agente de aduana. Claro. Sí, DHL como que toma casos más pequeñitos, ¿no? Sí. 9.000 euros igual es un buen pasado a dólar. Sí. No están equivalentes, ¿no? Casi. Trato de no deprimirme con esos valores por el momento. Claro, sí. Ahí la gente de aduana es la que es el mayor entendido. El DHL es como el contador 2. El contador sabe como de todos los temas, ¿cierto? Es como el contador 2 específico y especialista en este tema. Y el agente de aduana es como un poquito más grande o con más para mayores volúmenes. Además que igual tienen como... Lo importante siempre de recurrir a la gente de aduana es que la gente de aduana les puede decir si necesitan algún certificado especial, alguna cosa extra. Como quiero decir, la regla general es la aduana, el Servicio Nacional de Aduana. Claro. Me cuesta de ponerle el apellido normal. ¿Qué pasa si traigo, por ejemplo, electrodoméstico? ¿Qué pasa si traigo algo electrónico? ¿Qué pasa si traigo algo, qué sé yo, que es orgánico? Todo eso va pasando por los entes reguladores, además de la agencia de aduana. ¿Ya? Del Servicio Nacional de Aduana, no la agencia de aduana. El Servicio Nacional de Aduana. Yo misma es que perdón. Comúnmente, los que ya manejamos más el tema, hablamos de la aduana y todos asumimos que todo el mundo entiende que es el Servicio Nacional de Aduana. Sí. Pero por regla general la gente entiende que la aduana es el agente de aduana. Sí. Entonces por eso siempre me gusta hacer la... Son distintos. El apellido lo tiene precisamente porque hace los trámites allá. Exacto. ¿Cierto? Sí, es como el enlace, ¿cierto? Ya. Perfecto. Por aquí, ¿alguna otra preguntita? Dice DHL por más pequeños, generalmente no pagamos derechos por ser montos pequeños. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo súper casero. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando compramos en Mercado Libre, en Temu, en AliExpress y todo eso, cuando compramos algo de unas pocas lucas más, ¿cierto? No sé, compramos una tele, por ejemplo, nos dicen, ya, perfecto, pero paga también en Amazon también, ¿cierto? Sí. Entonces nos dice, ya, compramos un computador, una tele, nos dice, perfecto, yo te hago el trámite, este es el valor, pero como te lo tengo que mandar a Chile, entonces paga los impuestos que más o menos son estos. En el fondo ellos están haciendo como de agente de aduana en la misma compra para poder hacer el trámite completo y que si uno no tenga que estar aquí, porque de repente yo lo compro en una página, no sé, me compro un celular en España, por decir una cosa. Y claro, me lo mandan por correo, listo. Y correo me dice, tienes que venir para acá porque tienes que pagar los impuestos correspondientes de internación, más el certificado del chip y la cosa, todo eso. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entran también los certificados y todos los documentos que justamente nos nombraba Teresita, dependiendo del tipo de producto. Exacto. El certificado de origen y todo eso también está involucrado en ciertos productos. En la carpeta de internación, ¿cómo se puede asociar los intereses de un crédito? Y así me lo toman los costos de cada producto.
Un crédito, dices tú, un crédito tomado, por ejemplo, para comprar dólares de ese tipo, crédito al banco, como para la internación, ¿no? La Claro. importación. Todo gasto en lo que comprendemos como carpeta de internación o en este agrupador, ¿cierto? Si lo definimos y lo estamos reconociendo como gasto entre comillas, que va a ser imputado al producto, al costo del producto, lógicamente tiene que estar registrado bajo la misma regla en que se reconocen los gastos asociados a ese producto, al costo de ese producto. Por ejemplo, lo vamos a ver de todas maneras en el sistema. Por ejemplo, hay una cuenta contable que va a estar asociada a este movimiento, ¿cierto? Cuando yo vaya a registrar la, no sé, factura por la comisión, en fin, por esos intereses, no le voy a poner que son gastos bancarios, no le voy a poner que son comisiones bancarias, por ejemplo. Tengo que poner la cuenta que utilizo para los gastos, va a ser la corta, ¿cierto? La misma cuenta con que reconozco, por ejemplo, los honorarios de la agente de aduana, con la misma cuenta que reconozco el gasto del flete, por ejemplo, ¿cierto? Que típico que van en estos gastos básicos incluidos y mencionados por el agente. Lógicamente ahí se hace más grande el movimiento, pero sí. Por eso hay que tener súper claro qué cosas son las que van a ir incorporadas en el costo del producto. A no ser que lo consideremos como gastos de importación y lo tratemos como indirectos del producto. ¿Verdad? Exacto. Perfecto. Bien. Ahí no sé si, Carlos, te quedó clarito o no. Parece que sí. Ya. Todas las facturas, dice Jayfran, todas las facturas agregadas a una carpeta de internación, ¿influyen en el costo final? Sí. Sí. Justamente lo que estábamos hablando de la consulta que había hecho Carlos, ¿cierto? En esta carpeta entonces tengo que poner si hubo un flete y se lo tengo que cobrar al producto, perfecto. Qué sé yo, los gastos de los honorarios de la agente aduana, también los sumamos. Esta es la carpeta. Qué sé yo, la comisión e intereses que pueden aparecer por este préstamo o la compra de dólares o, en fin, la forma en que hayamos adquirido los dineros para poder pagarle al proveedor extranjero. También, ¿cierto? Si determinamos que van a ser, que se los tengo que sumar al producto, claramente sí, tienen que ir dentro de esa carpeta. Si no, no hay cómo saber. El producto no tendría cómo saber que vale $100 más los extras. Claro. ¿Sí? Contablemente podemos tener una idea, pero contablemente no estamos costeando el producto, por lo tanto hay que hacer esa asociación, ¿ya? Entonces, para que también vayan pensando cómo es que deberíamos hacer entonces el proceso que deberíamos incluir dentro de un proceso que podría considerarse estándar. No es estándar el proceso. Tratamos de que sea lo más estándar posible para un registro, ¿cierto? Pero de todas maneras los adicionales son los que necesitamos conocer dónde y cómo los agregamos. Lo mismo también las diferencias que nos decía Teresita a raíz de las monedas. Sí. La DIN nos dice, perfecto, tu mercadería está evaluada en tantos dólares. Ah, pero yo no compré en dólares, compré en euros. Bueno, pero yo en la DIN va en dólares y así se calcula también el IVA. ¿Sí? Y por el otro lado, entonces tenemos, la DIN nos dice una cosa de la mercadería y en la invoice y la deuda del proveedor extranjero nos dice otra cosa. Ahí es donde vamos a tener una diferencia y que lógicamente tenemos que considerar. ¿Ya? Perfecto. Bárbara. Qué bueno que se le haya aclarado algo la película. ¿Ya? Gracias por su participación también. Agradecemos a todos la paciencia por haberse quedado un ratito más, por su participación y lógicamente el video va a estar, pueden consultarnos también, así es que inscríbanse para que también puedan aplicar esto mismo en su sistema, en su ERP.
¿Ya? Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Dice, ya está muy bien, Bárbara. Ya está registrada. Perfecto. Si tienen duda cuál es el sistema que ocupa, véanlo bien, léanle ahí el título, ¿cierto? Y si no, nos mandan un pantallazo ahí del escritorio y nos mandan un mail y nosotros les decimos cuál es el link que tienen que tomar. ¿Ya? Perfecto. Que estén muy bien, Teresita. Bien, ahora se ve clarito. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Y mañana ya les mandamos la invitación para que puedan ver el video si es que hubo alguna partecilla ahí que se perdieron. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.